Ya hemos visto cómo en el ensayo de sus discursos, Palito Ortega es un hombre obsesionado por su imagen pública, por la construcción de su imagen pública. En esto, bueno, podemos suponer que como todo político que trata que se muestre lo mejor de sí, su sonrisa más perfecta, y se oculten los trapos sucios. Pero esta construcción, esta obsesión por la imagen, no es nuevo en Palito Ortega y ya venía de los tiempos en que era actor. Y además era tan obsesivo y tan, como casi diría, paranoico en la construcción de su imagen que, por ejemplo, llegó a censurar un libro, una biografía no autorizada sobre él mismo en los años 60. Y además les va a sorprender a muchos de ustedes que en verdad Ortega nunca fue un changuito cañero, que eso fue un mito, una versión que él construyó sobre su propia vida. Véanlo. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. Uno a veces se pregunta cómo es que ha llegado tan lejos. Para mí Ortega no sirvió un carajo. En Tucumán no hizo un buen gobierno. Él hizo películas para los argentinos, para militares argentinos. No fue a trabajar a Cuba ni a Moscú o Rusia. Es un hombre que se hizo a sí mismo en todo sentido, ¿no? Lo usa a los pobres para sacarse fotos o para salir en la televisión nada más. La verdad, ¿le gustaba como cantante? A mí, la verdad que sí, ¿qué le voy a decir? Desde el punto de vista musical, de terror, muy pobre. En todas las fiestas familiares, cuando no estábamos trabajando juntos, había risas porque siempre ponían los discos de Ramón, ¿no? Yo voy cantando mientras vendo mi café, café. Uno podrá estar de acuerdo o no sobre las virtudes musicales de Palito Ortega, pero no se puede negar que siempre ha construido su imagen pública de manera admirable. Estábamos en que un buen día resolvió marcharse de Tucumán. Exacto. En una de sus películas, Yo tengo fe, Palito Ortega contó su vida, o mejor, la versión de su vida que él prefiere. Che, Martín, tenés que prometer una cosa. Apenas llegues a Buenos Aires y te hagas millonario, mandá avisar. Ramón Bautista Ortega, según se sabe, nació en Lules, un pueblo azucarero de Tucumán. ¿Cuánto trabajábamos? De sol a sol, en las quintas, en los naranjales. Su familia era humilde, pero él nunca trabajó en la caña de azúcar. Nunca fue, como dice el mito, un changuito cañero. Él no ha conocido el trabajo en la caña de azúcar. Él trabajó afuera. Los Ortega vivían en un barrio de Lules apodado La Manchuria, porque sus habitantes tienen los ojos rasgados. En La Manchuria, a Palito Ortega lo llamaban el negro. Ahora Palito, pero antes era negro. El negro y el negro. Con Ramón somos criados juntos. Él venía a zapatear frente a la casa de Cabrera, bajo de una higuera. Jugábamos juntos en el chico. Estos vecinos de La Manchuria tienen la misma edad que el negro, casi 60 años, pero parecen 20 años más viejos. Uno entiende entonces por qué no es lo mismo crecer en la pobreza que llegar a ser rico. Mira, la papa está en Buenos Aires. Decidiste, Martín, larguémonos. Ramón Ortega llegó a Buenos Aires a los 16 años con 20 pesos en el bolsillo, en 1956. Yo he sido siempre muy tímido, la gente no sabe hasta dónde. Su personalidad era esa, pero se exageró un poco más en las notas y en la televisión. No lo dejaban reír mucho, a él no le gustaba mucho reír, pero también le prohibían reírse. Y él siguió siendo triste, pero ya por marketing. En tiempos del Club del Clan, Palito Ortega era presentado como un ejemplo para la juventud. Ortega no era hippie, no tocaba rock, no usaba el pelo largo. Se enamoró de una muchacha angelical y se casó como Dios manda. Desde entonces hemos estado siempre juntos. Y no nos separaremos nunca. Yo no sé qué sería de mí si te enamorase de otra chica. La conoció en la filmación de Mi primera novia
Y él me cuenta que en los primeros tiempos no le gustaba Evangelina, que parecía antipática. La gente estaba fascinada, ¿no?, con esa pareja que se había formado. La transmisión de la boda, conducida por Pipo Mancera, batió récords de audiencia. Fue un acontecimiento, para la época fue un acontecimiento muy importante, entonces tuvo una trascendencia fenomenal. Ortega jura que no vendió los derechos de transmisión de su casamiento, pero la boda disparó la venta de sus discos, que pasaron de unos 50.000 long plays promedio a más de 100.000. La obsesión de Palito por su imagen y su mito lo llevó incluso a promover la censura de un libro en 1969. Finalmente la editorial, que era una editorial muy chica, recién iniciada, se allanó a la demanda, que era una demanda por mucho dinero. La edición se quemó. Yo habré rescatado 4, 5, 10 libros, no sé. En 1976, el año del golpe de Estado del general Videla, Ortega comenzó a dirigir cine. ¿Los militares te pidieron alguna vez películas simpáticas hacia ellos? Jamás. Jamás. Ortega jura que los militares nunca le pidieron películas favorables a la dictadura, pero en sus films siempre hubo escenas de elogio para militares y policías. Son películas limpias, sanas, ¿no? Son familiares. Carlos Balá, protagonista de varias de las películas de Ortega durante el gobierno militar, no se arrepiente de lo actuado en aquellos tiempos. Son películas limpias, tan bien hechas, son argentinas. Usábamos los aviones argentinos, policía argentina. Yo no usé los aviones de Fidel Castro ni los aviones de Moscú. No sé los tratos que tenía él con los militares. Pero los militares nos facilitaban, hacían ellos de intermediarios para que nos reciban donde íbamos, ¿no? Yo creo que en un momento determinado yo hago una película y no la tendría que haber hecho, simplemente por el momento que se vivía, Dos locos en el aire. Pero la película en sí, si uno la mira, no tiene absolutamente ninguna connotación de nada, porque es una película para chicos, una película con balas. ¿Cómo te llevabas con los militares? Fue el tiempo en el que yo peor me he ido en mi vida y me fundí. Me quedé en el país, aposté todo al cine, mi cine, el que yo hice siempre. En la época de los militares yo me presenté en no menos de 4 o 5 licitaciones importantes, perdí todas. En 1980, Ortega quiso dar un gran golpe de imagen como empresario, traer a Frank Sinatra a la Argentina. Pero Ortega perdió $1.200.000 con la visita de Sinatra. Para pagar la deuda, tuvo que vender varias propiedades. Luego de fracasar por primera vez con un nuevo disco, en el verano de 1983, Ortega decide mudarse con toda la familia a Miami. Desde allí, volvió 7 años después para dedicarse a la política. ¿Y quién lo trajo? Lo trajo Carlos Menem. De eso nos vamos a dedicar más adelante. Un repaso por la carrera artística de Ortega en diferentes contextos sociales, históricos, nos permiten ver cuál es el compromiso que tenía como artista. En el año 66, mientras en la Argentina gobernaba el dictador Juan Carlos Onganía, una de las dictaduras más sangrientas que estuvo el país, Ortega cantaba: la gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. Discúlpeme por cantar. Durante la última dictadura, mientras muchos artistas se exiliaban por la dictadura, Palito Ortega filma su primera película como director, Dos locos en el aire, junto a Carlitos Balá, que recién lo estábamos escuchando, que es una versión naif de las Fuerzas Armadas. Y no solo eso, además, la Armada, que dirigía en ese momento Emilio Macera, almirante Macera, hace un cortometraje y la banda de sonido de ese cortometraje es de Palito Ortega con la canción que ustedes recordarán, Me gusta el mar, Tengo alma de navegante y demás. Pero el punto culmine es ese año 77, cuando hace una película junto a Alberto Martín, se llama Brigada en Acción, y Ortega es un policía federal que se viste de civil y que anda en Ford Falcon, año 77. Lo más parecido que hay en el cine de la época a un parapolicial. Con respecto a los testimonios que escuchábamos recién, claramente el que decía que Palito Ortega no era
el Changuito Cañero es el padre de Palito Ortega, una prueba absolutamente irrefutable. O sea, no era un enemigo, era el propio padre que se supone que lo conocía de chico, ¿no? Ese material que ustedes vieron como parte de una biografía no autorizada, en su momento no fue emitido por presiones de Ortega, cuando Punto Doc estaba en otro canal. Un detalle interesante también es el del casamiento, ¿no? Porque por una cuestión de imagen, Ortega cambió. Lo lógico sería que, bueno, que el padre, la madre fueran los padrinos de casamiento. ¿No fueron los padrinos? No fueron los padrinos, no fueron los padrinos. La madrina fue la madre del actor Rolo Puente, que dirigía en aquel momento una revista de espectáculos, y el padrino fue el jockey Ireneo Leguizamo Toñetti. Sí. Y usted cuando se case, por ejemplo, usted que es un soltero... Cuando se case, por ejemplo, ¿usted qué merece? Pampita, por ejemplo, ¿va a esconder a su madre? Rolando, que cada día me falta más, Rolando. Con su lemita. No sé si se habrá enterado, pero cada día me falta más. Es un soltero codiciado, me lo dice todo el mundo. Está muy bien. Hasta la timidez y hasta la tristeza, como ustedes vieron en los testimonios. Lalo Franzen el que decía, ¿no? Sí, todos amigos. Fue exagerada, así que una movida de marketing prácticamente históricamente tenía Palito. Ahora vamos a ver en la parte del Palito histórico la gestión que dejó, la herencia o la ausencia de herencia, la herencia política que dejó Palito después de su paso en Tucumán. Y estará con nosotros para hablar García Hamilton, que fue en un momento un aliado político y ahora lo denuncian. Ahora mostramos la herencia de Palito y después hablamos con García Hamilton. Ortega soñaba con un regreso con gloria como el que él mismo había protagonizado 20 años antes en una de sus películas, y para eso otra vez volvió a construir cuidadosamente su imagen. Ortega se presentó como un empresario próspero que aceptaba enfrentar en la provincia de Tucumán al general Antonio Bussi. No es que a mí me fueron a buscar y me inventaron, como ponen políticamente. Yo me decidí venir a pelearlo a Bussi a Tucumán. Y nunca le había oído la voz personalmente al presidente. Uno de los hombres que trabajó desde el comienzo por la candidatura de Ortega es el actual gobernador de Tucumán, Julio Miranda. No teníamos consolidado una figura, un candidato. Pensábamos que un hombre proveniente de las filas del peronismo, como Ramón Ortega, un hombre humilde, que no le pueden contar lo que es la pobreza, que no le pueden contar qué es el hambre. Las cosas más importantes que se han hecho en los últimos 10 años en Tucumán las hicimos nosotros, sin lugar a dudas. Una provincia que yo la tomé con unos 800 millones de deuda, la dejamos en 680, más no pudimos bajar. En ese momento yo comprobé que al gobernador no le interesaba erradicar ciertos actos de corrupción. Bernardo García Hamilton era dirigente de la Liberal Unión del Centro Democrático de Tucumán. García Hamilton también apoyó la candidatura de Ortega y luego fue funcionario durante su gestión. Denunció diversos casos de corrupción y tuvo que renunciar. Jamás ha habido un solo hecho de sospecha, no digo de corrupción, de sospecha hacia mi persona. Jamás. Me considero defraudado por la persona de Ortega. García Hamilton cree que hay una relación directa entre declaraciones suyas contra Ortega poco antes de que asumiera como secretario de Desarrollo Social y los 23 disparos calibre 9 milímetros que atravesaron su casa una noche mientras su familia dormía. Cada vez que Ortega visitaba la provincia, yo tenía algún mal rato, o afiches que hablaban mal de mi persona, o panfletos que anónimamente decían cosas de mi persona. Probablemente él también tenía algún mal rato porque yo siempre recordaba las cosas que consideraba que debían aclararse y que no se han aclarado hasta la fecha. La justicia nunca pudo comprobar si existía o no algún vínculo entre Palito Ortega y el atentado que sufrió García Hamilton. Tampoco prosperaron en los tribunales tucumanos las muchas acusaciones de malversación de fondos que hubo contra funcionarios de la gestión de Ortega, o la supuesta desaparición de 120 millones de dólares del Banco de la provincia de Tucumán, que no arribó a una condena judicial. En los últimos 10 años, verdaderamente el gobierno que más cosas ha hecho en beneficio de la provincia ha sido el gobierno nuestro.
Está aquí con nosotros Bernardo García Hamilton, ustedes lo vieron en el tape, fue funcionario durante la gestión de Palito Ortega en Tucumán, fue un aliado de Palito Ortega también. Y yo quiero preguntarte, Bernardo, ¿por qué todo aquel que denuncia algo contra Palito Ortega, tarde o temprano termina amenazado? Bueno, no sé, yo francamente creo que es bueno aclarar que las declaraciones esas que pasaron fueron en el año 98, cuando yo tuve los atentados. Ahí se hace una especulación como que los atentados fueron producidos por Ortega. En la voz en off no es exactamente lo que yo dije. Cierto es que yo tenía bastantes malos ratos en muchas ocasiones. Y yo no me desdigo de lo que dije, pero francamente yo después de 19 años de luchar contra personajes siniestros de la política, no con Ortega, porque Ortega es un nombre y un apellido, es decir, yo creo que la política ha sido deshonrada por muchas personas, algunas que vienen del mundo del espectáculo, de la farándula, otros que vienen del mundo del deporte, otras que vienen del mundo de la partidocracia, otros que son meros oportunistas que han visto de la política un negocio. Bueno, yo he luchado contra esto, he luchado contra ese modelo de política. ¿Vos denunciaste casos de corrupción? Sí, he denunciado todos oportunamente. ¿Cuáles son los casos más típicos, García Hamilton? Y los denuncié hace 4 años, los puse en la justicia. La justicia archivó todos los casos que yo he denunciado. ¿Por qué no prosperaron las denuncias en Tucumán? Y bueno, porque evidentemente había un esquema muy bien armado. ¿La justicia es adicta al poder en Tucumán? Yo creo que la justicia tucumana es como es la justicia argentina. Yo creo en la independencia de la justicia, pero no creo que la justicia actual de la Argentina sea independiente. García Hamilton, puntualmente, porque no me queda claro, Sí. ¿cuáles son las sospechas de corrupción en la administración Ortega como gobernador de Tucumán? ¿Cuál es el caso emblemático? Yo, Tonietti, le pido que me disculpe. Sí. En esas entrevistas que pasaron del año 98 de mi parte, yo dije todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que decir lo mandé a la justicia. Sí. Ahí están, ¿Me lo puede repetir ahora? están las cuestiones emblemáticas. ¿Sabe por qué no? ¿Tiene miedo? No, no tengo miedo. ¿Sabe Es qué es lo que natural, pasa? yo tendría miedo quizás No, en ese lugar. yo no tengo miedo ni al diablo, yo a Dios nomás le tengo miedo. Sí. Y tampoco le tengo miedo, le tengo cariño. Y sé que me va a acompañar pero siempre. a usted le balearon la Pero casa con 18 balas de 9 milímetros. 26 balas. 26 balas, 26 bueno. balas de 9 yo tendría miedo en su lugar. Sí, sí. Y es humano tener miedo, no tenga miedo a tener miedo. No, sí, bueno, se puede tener miedo, es absolutamente natural, es humano. Pero yo lo que le quiero Pero lo veo decir, a mí me cauto. gusta hacer... Sí, Lo veo muy cauto. Porque en 4 años uno cambia. Ah. Y yo quiero, sin desdecirme todo lo que dije, porque no desmiento ninguna de las declaraciones que aquí han sido vertidas, quiero decir que yo creo que en la política también hay que cambiar. Y nosotros hoy hemos, después de tanta lucha, me he convencido que hay que trazar raya porque estos personajes que han deshonrado a la política, que han esquilmado al país, yo creo que sí ha deshonrado a la política. Hay que ver quiénes son los condenables. Palito, en definitiva, siempre fue un artista. Quizás los condenables somos nosotros mismos, que hemos creído en ese artista y que lo hemos apoyado y lo hemos llegado lo hemos ayudado a que llegue a ser el gobernador de Tucumán. Hay que ponerlo en un contexto, ¿no? En ese momento era Bussi o Palito. Hay que poner el contexto. Sí, también. bueno, se trató de hacer esa polarización. Bueno, pero yo recién o lo ganaba escuchaba a Bussi o usted que ganaba Palito. decía que se estaba, digamos, que se estaba armando un político, digamos, que estaba entrenando un político. En realidad creo yo que, digamos, en el escenario, ¿no es cierto? Es decir, en el escenario está el artista. El que hace de artista en un estrado político no es un artista, tampoco es un político, es un impostor, es un simulador. Me parece una buena frase. Yo creo que esa es la definición. Un y tenemos impostor. que, Me parece una buena frase saber, para terminar. Sí, sí, Me parece una buena pero frase para terminar. yo creo que nosotros tenemos que hacer mea culpa y darnos cuenta que nosotros en el futuro tenemos que apostar, trazar raya, generar una nueva política y apostar a que hay que organizarse para conquistar el poder para que no sigan estos tipos. Porque hoy cualquier tipo hace una encuesta, consigue qué es lo que quiere la gente,
y no tiene avales que demuestren que ese discurso tan bueno es realmente avalado con su conducta de toda la vida. Ustedes lo han demostrado con los videos de hoy. En el próximo bloque vamos a hablar casualmente de lo que puede ser un impostor, o al menos lo que calificaba recién Bernardo García Hamilton. Vamos a ver qué trato tenía con los pobres Palito Ortega cuando era candidato. En el próximo bloque. La nueva fragancia de Lancôme. Miracle, hombre, está en tus manos. En el próximo bloque, Palito y los pobres. Yo recuerdo que en las campañas electorales Ortega decía, no quiero salir más, me tiene cansada esta gente. Terminar la jornada, lo primero que hacía es lavarse la mano con alcohol. Es cierto.